Hola a todos, les mando un saludo de bendición. Hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy les voy a hablar acerca de por qué no escuchamos la voz de Dios. Volvemos a hacer como una retroalimentación de qué es lo que estamos hablando estos días. En el capítulo anterior estaba hablando acerca de que más o menos por una temporada de un año no podía yo escuchar la voz de Dios. Pero hoy quiero decirte primeramente que Dios sí nos habla a todos, pero todos no podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, primero, ¿cómo Dios nos puede hablar? Dios nos puede hablar a través de la palabra, nos puede hablar a través de una persona, un amigo, un familiar, nos puede hablar a través de un líder, de un pastor, nos puede hablar a través de tu oración, de esa oración que tú tienes hacia Él. Dios te puede hablar a través de ella y Dios te puede hablar también a través de una canción. O sea que Dios nos puede hablar a través de toda su creación, ¿ya? Pero no todos tenemos el oído afinado en esa misma dirección para poder escuchar a Dios, porque debemos tener una dependencia total del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a revelar la voz de Dios, que te va a hacer sensible a la voz de Dios. Entonces, yo durante estos 5 años, he contado que aproximadamente hace 5 años tuve un milagro en el cual mi vida cambió, ya en el cual volví a nacer de nuevo, en la cual empecé a dejar esa religiosidad, porque durante 14 años antes de mi milagro tuve 14 años de ser una religiosa, de ser una persona de costumbres, de buscar a un Dios de bombero, de ir de vez en cuando a la iglesia, pero no tener una relación que empecé a vivir después de tener mi milagro, a tener una relación diaria con Dios, a conocer la persona del Espíritu Santo, porque es vital que dependamos totalmente del Espíritu Santo, que lo podamos conocer, para que Él nos guíe cuál es el propósito, cuáles son las metas, cuáles son las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, yo en estos 5 años he estado en un proceso con Dios, en los cuales he podido descubrir que hay varias razones, y eso es lo que hoy quiero compartir, varias razones por las cuales no podemos escuchar la voz de Dios. La primera razón es un corazón endurecido. Quiero que me acompañes a Hebreos 4:7, y dice así: cuando oiga hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Entonces, podemos descubrir o descubierto que una de las razones por las cuales no podemos escuchar la voz de Dios es porque nuestro corazón está endurecido. Primero, porque no conocemos a Dios, porque Satanás ha colocado argumentos, ha distorsionado el mensaje de Dios, como por ejemplo de que Dios es nuestro jefe y que nosotros nomás tenemos que obedecer, de que Dios nomás nos da órdenes, que tienes que cambiar esto, no tienes que hacer esto, y eso es falso. El Dios que Sandra cree, mi Dios, no es mi jefe, es mi amigo. Es mi amigo que me entiende, es mi amigo que me conoce, es mi amigo que me habla, es mi amigo que conoce mis limitaciones y poco a poco me va llevando en ese camino de esa perfección. Al ser Dios mi amigo y yo ser su hija, o sea, Él es mi padre también, yo me voy alejando de cosas porque anhelo y deseo agradarlo a Él, y porque Él me ha demostrado que ciertas cosas a mí no me convienen, no me edifican, y por eso nos vamos alejando de muchas cosas. Pero no es un Dios que te venga a decir lo que tienes y no tienes que hacer. Con el tiempo tú vas a ir descubriendo que muchas cosas no te convienen.
Cuando tenemos un corazón endurecido por cosas que nos han pasado, ¿cierto? Lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Es que me pasó esto por la culpa de Dios, es que tal familiar se murió por la culpa de Dios, es que me traicionaron por la culpa de Dios, es que X, Y y cosas pasaron por la culpa de Dios. Entonces no podemos escuchar la voz de Dios cuando nuestro corazón está endurecido de cosas que no he podido perdonar del pasado que me hicieron a mí y que yo dije, ¿dónde estabas tú en ese momento? Necesitamos decirle primero a Dios que nos pueda dar ese perdón, de poder perdonar lo que nos hicieron. Pero hay dos pasos. Primer paso es poder perdonar lo que nos hicieron. Oh, sí, yo perdoné a tal persona que me hizo tal cosa, pero cada vez que yo la recuerdo siento un dolor. O sea que tenemos que decirle, Señor, aparte de que ya pude perdonar, yo quiero que tú sanes mi corazón. Nuestros corazones se endurecen también porque no han sido sanados por Dios. Y es necesario que le digamos, Señor Jesús, entra en esa escena donde me hicieron tanto daño, donde ya perdoné, pero sáname a mí, sana mi corazón. Segunda razón. Entonces la segunda razón es que no hemos renovado nuestros pensamientos, no hemos renovado nuestra mente, ¿ya? Otro argumento y otra cosa que Satanás pone en nuestros pensamientos es como por ejemplo que Dios tiene favoritos y eso es falso. Dios a todos nos ama por igual. Que Dios no acepta o no ama a los pecadores, eso es falso, mi hermano. El Dios que cree Sandra es un Dios que ama al pecador, que mandó a su Hijo Jesucristo por quienes, por los pecadores. Dios nos ama tal y como somos, que Él aborrece el pecado, sí, que cuando tú te acercas a Él desea que tú vayas cambiando ese pecado, sí, pero vuelvo y lo repito, Dios es amor. Dios es amor, no te dejes confundir por lo que te dicen otras personas, no te dejes confundir por tus emociones, de sentir de que yo soy muy sucio y si me acerco a Dios, Dios me va a rechazar. No, al contrario, mi hermano, Él va a estar con los brazos abiertos para recibirte, para amarte, para perdonarte, para limpiarte, para restaurarte. Entonces, en no tener un pensamiento renovado, ¿y quién va a renovar nuestros pensamientos? La palabra de Dios. Por eso es importante leerla. Otro argumento que pone Satanás es la pereza o el no poder entender la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque debes tener la palabra de Dios como esa carta que te mandó tu amigo, de cómo Él quiere que tú vivas y que a través de ella tú lo vas a conocer. Entonces, violéntate en leerla, en poco a poco debemos pedirle al Espíritu Santo que nos la revele, que nos la enseñe, para poder renovar todos los días nuestros pensamientos. Quiero que me acompañes a Proverbios 2, y dice así: afina tu oído a la sabiduría, concéntrate en el entendimiento. Entonces, esta palabra nos dice primero que nosotros tenemos que afinar nuestro oído para poder escuchar a Dios. Segundo, que nos concentremos, porque muchos pueden escuchar, pero no están concentrados en sacar esa sabiduría y en poderla entender. Son tres pasos diferentes: afinar el oído, concentrarse y entender. Tres pasos para poder llenarnos de esa sabiduría que la podemos encontrar a través de la palabra de Dios. Entonces, que sea el Espíritu Santo renovando hoy tus pensamientos, que sea el Espíritu Santo inquietándote por la palabra de Dios, porque al no ser renovados nuestros pensamientos, no podemos escuchar la voz de Dios. Esa palabra que Dios te da va a ser arrebatada por Satanás y va a ser muerta. No va a dar vida, no va a dar fruto, porque no hay un entendimiento. Cuando vayas a la iglesia, escribe, concéntrate. Cuando tú escribes, obligas a tus pensamientos a concentrarse en lo que tú estás escribiendo, y algo mayor se va a quedar en tu interior, en tu espíritu.
Vamos a la tercera razón. Entonces la tercera razón es un pecado oculto. ¿Cómo así que un pecado oculto? Sí. Una de las razones que no podemos escuchar la voz de Dios es mi pecado, es mi condición, cómo estoy yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis intereses? Si mis intereses es vivir en una vida deshonesta, si mis intereses son vivir en una vida de mentiras, si mis intereses son estar lastimando a mi familia, a las personas que están a mi alrededor, ¿cuál es mi interés? ¿Con qué interés yo estoy haciendo las cosas? Pero ese interés está basado en que todos los días estoy viviendo en un pecado que me aleja de Dios. Recordemos que el pecado nos aleja de Dios, causa una muerte espiritual y por eso no podemos, estamos limitados. No es que no quiera, es que no puedes escuchar la voz de Dios a causa de tu pecado. Por eso es importante que nos arrepintamos de corazón y que no vuelvas a practicar ese pecado. Si tu pecado es serle infiel a tu mujer, si tu pecado es ver la pornografía cuando nadie te ve, si tu pecado es estar maquinando y deseando a una persona en tu mente, no ha sido al acto, pero está en tu mente ese pecado. Que sea el Espíritu Santo hoy reargullendo tu corazón y limpiándote, trayendo ese arrepentimiento a tu corazón. Quiero que me acompañes a Salmo 66, 18. Si mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, atendido a la voz de mi súplica. O sea que aquí vemos dos cosas. Primero, no vamos a escuchar la voz de Dios y segundo, Dios no nos va a escuchar. Cuando tú oras, cuando tú le pidas algo al Señor, Dios no te va a escuchar por causa de tu pecado. Por eso el Señor no responde. Entonces hoy te invito a que nos examinemos, a que anhelemos llevar una vida delante de Dios correcta, íntegra, que seamos los mismos en todo lugar, que seamos sinceros, verdaderamente deseemos agradar a Dios en lo público y en nuestra intimidad con Él, que puedas dejar atrás tantas cosas, o que Dios te traiga esa luz para que tú puedas entender cómo tu actitud ha lastimado a otros, cómo tu pecado ha traído condenación para otros, porque tu pecado también trae condenación para tu familia. Le abre la puerta a Satanás para que él venga y traiga división, pleito, contienda, para que vayas a esa casa y esa mujer no te pueda ver con ojos de amor, de respeto. Que seamos hoy despojándonos de todo pecado, que seamos hoy delante de Dios pidiéndole perdón a Dios a causa de esos pecados, que nos apartan de su buena voluntad, que nos apartan de vivir en una vida en armonía. Porque otro argumento que ha traído Satanás primero es que esa enfermedad es culpa de Dios, que esas finanzas quebradas es culpa de Dios, que ese matrimonio que te separaste es por culpa de Dios. No, es a causa de tu pecado, es causa de tu pecado, es consecuencia de tu pecado, no es culpa de Dios. No le estemos echando mal la culpa a Dios de todas las cosas que nos pasan, porque no es así. Nuestro pecado traerá una consecuencia y se va a manifestar, te guste o no, se va a manifestar y no es culpa de Dios. Razón número 4. Entonces la razón número 4 es cuando no obedecemos a Dios. Entonces quiero que me acompañes a Juan 12, 43. Dice así: amaba más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Esa palabra nos lleva de que en el día actual la gente está buscando más la aprobación de los hombres. O sea, tú tienes unos principios, pero entonces esos principios y esos valores para ti están muy abajo, o sea, están muy de lado. Está primero lo que la gente piense de ti y tú te acomodas con tal de tener un grupo, con tal de tener una aceptación, con tal de caerle bien a las personas, tú te acomodas
a las intenciones e intereses de otros, mas no a esos principios que Dios ha puesto en tu corazón, no a esos principios que tu conciencia, porque aún nuestra conciencia nos acusa de que lo que estamos nosotros haciendo no está correcto, y aún así nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, nos dejamos llevar ¿por quién? Por el mundo. En Santiago 4:4 dice: no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Mira esta palabra tan delicada. El seguir las pasiones, los gustos, las costumbres del mundo nos hace ser enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Por eso no escuchamos la voz de Dios. Y por eso mismo Él tampoco nos escucha a nosotros. Lo quieras creer o no, es así. Es así, mi hermano. Es así como funciona, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de santidad, un Dios perfecto. Y Él desea que nosotros nos despojemos y nos limpiemos y nos apartemos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos alejan de Él, nos alejan de su propósito, de su voluntad. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y muchos están sumergidos primero en sus preocupaciones. ¿Qué es el mundo? En sus preocupaciones, en estar más afanados por el trabajo, en estar más afanados por si conseguiste o no consigues ya en ese momento una persona que te ame, una persona que llene tus expectativas, y estamos descuidando lo más importante, que debe ser Dios. Dios debe ser nuestra prioridad y Dios debe ser nuestro todo. Él desea ser nuestro todo. O sea que hoy las preocupaciones te están ahogando, tus finanzas te están ahogando, el no encontrar un empleo rápido o como tú lo quieres te está ahogando y no puedes escuchar la voz de Dios. Las deudas te están ahogando. Entonces, ahí mismo en Santiago 4:8 encontramos que dice: acérquense a Dios. Acérquense a Dios. O sea que el mismo hombre se ha alejado de Dios. Dios está allí en todo momento, en todo lugar. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que tuviéramos ese campo abierto, de que usted no tiene que tener intermediarios para llegar a Dios, sino que usted se puede arrodillar en su casa y decirle: Señor, aquí estoy, quiero cambiar. Me cansé de lo mismo, me cansé de estar vacío, de estar corriendo, de estar agradando a los demás y yo sentirme sucio, porque cuando agradamos a los demás nos sentimos nosotros vacíos, nos sentimos incompletos. Mas cuando nosotros queremos agradar a Dios, así no le caigamos bien a los demás, o así no los demás no estén de acuerdo con nosotros nos sentimos con una paz. Con esa paz que Dios ha prometido, que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz no te la ha dado el mundo. Tú hoy puedes hacer feliz o puedes agradar a alguien, pero no puedes agradar tampoco a todos a la vez. Unos estarán de acuerdo contigo y otros no. Mas cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, quieres que te diga algo, mi hermano, no te importa lo que la gente diga de ti, porque esa paz que Dios coloca en tu corazón es mayor a todas esas vocecitas que hay por allí, porque estás escuchando primeramente la voz de Dios, la voz de tu Padre, la aceptación de Dios. Entonces acerquémonos hoy a Dios, acerquémonos a Él. Él está allí, Él no se ha alejado de ti. Y la última, nos faltan dos. Razón número 5, las riquezas. Esta es una de las principales causas por las cuales la gente no escucha la voz de Dios, porque las riquezas obvio endurecen el corazón del hombre, le dan esa seguridad, esa vanagloria, ese orgullo, y ese corazón se endurece en esa seguridad de su dinero y se alejan de Dios. Quiero que me acompañes a primera de Timoteo 6:10 y dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado mucho dolor.
esta palabra nos dice de que hay muchas personas, muchísimas personas, que su corazón se ha endurecido, se han envanecido, se han ellos subido en ese pedestal y miran desde allá arriba a otros, los menosprecian en su corazón, porque no tienen su mismo estatus, su mismo estudio, sus mismos logros, porque no tienen sus mismas cosas. Yo no estoy diciendo en ningún momento, para que usted no me vaya a malinterpretar, que entonces está bien y que es la voluntad de Dios ser pobre, porque ese no es el Dios en el que yo creo y no es el Dios que yo conozco. Si tú vives en una obediencia, Dios ha dicho: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Si tú buscas primero, lo primero, mi hermano, es tener la presencia de Dios en nuestras vidas, y a causa de esa obediencia, Dios va a hacer que todo lo demás, todo lo que tú necesites, te llegue. O sea que el Dios que Sandra cree no es un Dios que dijo: tú naciste pobre y mueres pobre. No, Él ha prometido de que si nosotros vivimos en una obediencia, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su palabra, porque su palabra son unos principios que me confrontan a mí para mejorar mi conducta. Por eso debemos leer la palabra de Dios. La palabra de Dios te confronta con tus conductas para que tú puedas mejorar, para que tú te des cuenta que no estás caminando bajo la voluntad de Dios, bajo el diseño de Dios. Entonces, las personas que ponen su corazón en las riquezas, en pasar por encima de otros para conseguir sus objetivos, sin importar al que se tenga que llevar por delante, al que tenga que subyugar por alcanzar él sus riquezas, esas personas han endurecido su corazón, están viviendo en pecado. Y eso no deja que escuche la voz de Dios. Ni Dios los va a escuchar aunque pareciera. Nosotros como hijos de Dios tenemos que también quitar nuestros ojos de aquellas personas que prosperan y que uno dice: ¿por qué ellos prosperan y yo no? Porque ellos prosperan y no yo. Debemos tener cuidado con eso. Quitemos nuestra mirada de aquellas cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que su final será de muerte, de perdición. Mas nosotros estamos en un avance, en un crecimiento de continuo, de que estamos avanzando y de que Dios nos va a dar lo que necesitamos, porque para nosotros la prioridad es que tener a Dios en nuestro corazón, y para nosotros eso es suficiente. No quiere decir que Dios no nos vaya a prosperar, Dios nos va a prosperar, pero en su momento seamos pacientes. Que las riquezas, que el dinero no te envuelva, no te engañe, no te seduzca, sino que sea Dios, Jesús, el que cada día te enamore, el que tu prioridad sea el agradarlo a Él. Vamos también a Deuteronomio 8:12. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y te olvides del Señor tu Dios. Y en el 18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da la fuerza para obtener las riquezas. O sea que esta palabra nos está confrontando primero cuando consigas, cuando avances, cuando tengas, cuando Dios te prospere, primero que tu corazón no se envanezca, no se llene de orgullo, porque tenemos que reconocer que Dios mismo nos ha dado la fuerza, la unción para hacer esas riquezas, y que esas riquezas tienen un propósito para el reino, y es el ayudar a tu prójimo. No solamente tú, que sea para ayudar al prójimo, que sea para los planes y propósitos que Dios tiene, porque Dios está diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que Dios siempre nos está llevando a servir a otros. Entonces, el último paso, yo puedo hablar con propiedad de todas estas razones, porque mi hermano, durante estos 5 años
tuve que experimentar cada uno de estos procesos para llegar a este punto donde estoy hoy, de reconocer completamente, exclusivamente, que Dios debe ser mi mayor anhelo, cuidar su presencia, estar todos los días delante de Él humillada, reconociendo que todo lo que tengo, que todo lo que soy, ha sido gracias a Él. Este punto, esta razón número 6, dice: no hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Esta me costó mucho trabajo entender, y hoy puedo entender por qué Dios no me habló durante un año. Yo sé que Dios me habló, pero me habló a través de otras personas, pero yo no lo podía entender. Yo no sabía que Dios hablaba a través de otras personas. No lo sabía, lo tuve que descubrir, Dios me fue afinando poco a poco, para que yo pudiera entender, para que yo pudiera escucharlo. Recuerdo que en ese año, ya les he contado que entré al ministerio porque Dios me hizo el llamado a evangelizar. He contado que no me dejaban servir en la iglesia, pero recuerdo algo y Dios me trae a memoria de que entré al ministerio de evangelismo. Entonces era un grupo de evangelismo, y en el primer momento en que yo entré al ministerio, a la semana salían a evangelizar. Y yo salí a evangelizar con ellos porque Dios ya había colocado eso en mi corazón. Pero recuerden que uno de los pasos que yo experimenté fue rechazar lo que Dios decía de mí, rechazar su llamado. Entonces Dios me decía que yo tenía que evangelizar, que Dios me había llamado a evangelizar. Y yo obedecía, pero obedecía porque me tocaba, no porque yo quisiera hacerlo. He contado también que sentí durante 4 meses que un ángel me dominaba. Entonces, durante esos 4 meses fue muy fácil salir a evangelizar y compartirle. Lo hacía casi que, no puedo recordar, 8 horas al día, no lo puedo recordar, pero mantenía hablando en la gente, compartiéndole, porque sentía que algo me dominaba y que fluía, que eso fluía solito. Pero cuando ya experimento que el ángel se va de mí, que quedo vacía, me cuesta obedecer. Vuelvo otra vez a tener muchos problemas en mi hogar. Arranco en el ministerio de evangelismo y para evangelizar no necesitábamos permiso de nadie. Nos reuníamos cada 8 días y salíamos a evangelizar a varios barrios de la ciudad, y lo podía hacer libremente. Pero yo me había desenfocado de la visión que Dios me había dado. Y por eso hoy quiero que analices bien, que analices qué es lo que realmente Dios te ha mandado a hacer. El desenfocarnos de lo que Dios realmente nos ha mandado a hacer también hace de que no podamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? En mi caso, yo me enfoqué en querer servir en la iglesia, en querer servir dentro de la iglesia, de estar en algún lugar, de hacer algo dentro de la iglesia. Entonces, durante ese periodo de ese año, sí, claro, yo salía a evangelizar, pero recuerden, yo tenía mucho temor porque antes del llamado yo era una persona antisocial, no le hablaba a nadie, no saludaba a nadie, porque tenía temor de interactuar con la gente, que la gente me lastimara. Puse una coraza de altivez, de orgullo, de vanidosa, de creída, y nadie me hablaba. Entonces, cuando Dios me hace el llamado a evangelizar, yo rechazo eso. Yo, la que no hablo, yo tenía muchas inseguridades. Entonces yo salía a evangelizar, pero yo quería servir en algo dentro de la iglesia, que no me tocara hablar con nadie. Y este principio, mi hermano, quiero enseñártelo, de que debemos enfocarnos. ¿Por qué Dios nos deja de hablar en muchas ocasiones? Porque perdemos la visión. Dios me llamó a mí, a Sandra, a evangelizar. En ese entonces lo hacía porque me tocaba, no con una pasión, no con un anhelo, no con un agradecimiento de querer agradar a Dios, sino que lo hacía porque me tocaba. Pero durante ese periodo
Dios me fue formando. Durante estos 5 años lo que Dios ha hecho es irme formando, es irme alineando a su voluntad, es ir comprendiendo qué talentos, qué dones que Dios ha puesto en tu interior para hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Quiero que me acompañes a Juan 17, 3 y 4. Ahí está hablando Jesús y le está dando gracias a Dios. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me distes que hiciera. Entonces, muchas veces nosotros perdemos esa visión. Habla de esos servidores, a todos aquellos que Dios ha llamado, que sientes en el anhelo de agradar a Dios. Dios te va a hablar, pero Dios te va a pedir algo específicamente. Dios quiere verte en un lugar específicamente. Muchas dudas vienen porque nosotros nos sentimos incapaces de hacer eso que Dios nos está pidiendo, como en mi caso. Yo me sentía incapaz de salir a evangelizar y me sentía sin ninguna autoridad de salir a evangelizar. También por la vida que yo había tenido. Una vida de que de pronto no fui una muchacha de rumba, ni de estar tomando, ni de estar fumando, porque desde los 14 años conocí al Señor y Dios me guardó de muchas cosas. Pero sí me sentía mal porque no tenía una vida en la cual hubiera una humildad, una sinceridad, una sencillez en mi corazón. Entonces la vanidosa va a venir a hablar de Dios. La orgullosa va a venir a hablar de Dios. Pero Dios en ese proceso te va limpiando si es tu intención. Pero debemos enfocarnos en hacer lo que el Señor te ha pedido que hagas. Porque si no haces lo que el Señor te ha pedido que hagas, quieres que te diga: mi hermano, no vas a avanzar. Nada te va a salir bien. Nada te va a salir bien. Si el Señor te ha mandado a evangelizar y estás intentando ser pastor, no te va a ir bien. Porque Dios te mandó a evangelizar en el lugar donde el Señor te haya puesto. Levántate y resplandece. Porque el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Por eso hoy hablo en general a todas las personas que en este momento no estén escuchando la voz de Dios. Dios nos habla a todos, pero debemos tener esa comunión con el Espíritu Santo, anhelar que el Señor nos hable, poderlo entender. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que tú entres a mi vida, que me cambies, que me limpies, que me sanes, que quites de mi corazón tanta preocupación hacia el trabajo, hacia el dinero, hacia buscar la aceptación de la gente, al estar afanado por encontrar esa pareja para casarme, que yo pueda estar alineado a tu voz para que tú me puedas dirigir y mostrar para yo tomar buenas decisiones. Si esta mujer me conviene, si este trabajo me conviene, si este negocio me conviene, si el cambiarme de mi iglesia me conviene. No tomes decisiones por tus emociones. No tomes decisiones por tus emociones. Que seas tú, Señor Jesús, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, a esta hora que estás viendo este video. Que sea el Señor abriendo tu entendimiento, abriendo tu corazón, que tú te puedas colocar con el Padre a cuentas. Que no pienses que todo lo que te ha pasado es culpa de Dios. Dios te ama, Dios te ama, pero muchas cosas han sido por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras malas decisiones y han traído una consecuencia. Dios hoy te abre los brazos a ti, pecador. Dios no te condena porque tienes muchos pecados, porque te has equivocado mucho. Dios no te condena. Dios es un Padre de amor. Él abre sus brazos para que tú te puedas acercar a Él. Él borra todos esos pecados y no hace lo que hace la gente que te juzga, que te critica, que te señala. Ese no es mi Dios. Dios te acoge y te perdona y echa todos sus pecados al fondo del mar y no te los vuelve a recordar. Dios te levanta, te limpia, te fortalece, te enseña poco a poco. Poco a poco Él te va a ir enseñando, poco a poco Él te va a decir,
porque tú lo empiezas a sentir de que no está bien hacer tal cosa, porque no te edifican. Dios es un Dios alegre, mi Dios es un Dios alegre, no es un Dios amargado, es un Dios que se sonríe, es un Dios que me ama, es un Dios que me entiende, es un Dios que me escucha y lo mismo quiere hacer contigo el día de hoy. Señor Jesús, abre el corazón de tu pueblo, quita ese endurecimiento, Señor, quita esos argumentos de Satanás que ha puesto en esas vidas. Que Dios te quiere ver enfermo, que Dios te quiere ver pobre, eso es mentiras. Que Dios te quiere ver arruinado, eso es mentiras. Es mentira. Dios tiene una vida nueva para nosotros. Dios tiene una vida de cambio, de paz para nuestras vidas, pero debemos acercarnos a Él en este día. Reconocerlo, decir, Señor, perdóname, me he equivocado. Pensé que tú estabas alejado de mí, pero estás más cerca de lo que yo pienso. Me hablas cada vez que una persona te hable de Dios. Escúchame bien. Cada vez que alguien te hable de Dios, es Dios que te busca. Y uno está diciendo tan aburridora la hermanita, tan aburridora el hermanito. Es Dios que te busca por un lado y por el otro, a ver si tú lo puedes escuchar. Es Dios que te está hablando, que te llega un mensaje, que te sale alguien que es creyente es Dios que te está buscando desesperadamente, porque te ama y quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida, quiere renovar tus pensamientos, quiere hacerte libre, libre de la opresión del enemigo, libre del sistema, libre de las cosas de este mundo, que no te dominen. Que tengas la libertad de estar tranquilo, así debas mucho. Puedas estar tranquilo, porque has sido libre por Dios. Señor, que seas tú, amado Rey, que seas tú en esta mañana trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que seas tú, Señor, hablándole hoy a tu pueblo a través de este mensaje, Jesús de Nazaret. Que seas tú trayendo ese manantial, ese refrigerio a nuestras vidas. Que seas tú consolando a tu pueblo, Señor, por las cosas que han tenido que vivir y pasar, Señor. Por esas humillaciones, por esa violación, por ese abandono de ese Padre. Que nos permitas tener un perdón hacia ellos, pero que hoy tú puedas sanar nuestros corazones, Señor. Sana el corazón de tu pueblo, Señor Jesús. Sana el corazón de tus hijos. Levántalos, Señor, levántalos para que ellos puedan resplandecer, Señor, y puedan sentir tu amor, Señor, que no necesitamos el amor ni la aceptación de nadie, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor Jesús. Gracias, amado Rey, por este día. Gracias, amado Rey, por este mensaje. Declaramos, Señor, que es un mensaje de edificación para el mundo entero. En el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias porque he podido entender por fin, Señor. Me demoré 5 años, Señor, en entender tu proceso. Pero te doy gracias porque he entendido, Señor, que tú me has llamado a evangelizar, a dar a conocer tu nombre y tus verdades. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Yeah.